La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la mesa del análisis de esta noche, Juanma Marqués, ¿cómo estás? Hola, Aymar. Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Y Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El gobierno ha retirado a la embajadora española en Argentina en protesta por la deriva de Javier Milei, que ha ido a más en las últimas horas en sus insultos al presidente del gobierno, ya no solo a la mujer de Sánchez, sino al propio presidente español, al que ha llegado a llamar cobarde varias veces. Vamos a escuchar esta noche cómo incluso los socios de gobierno empiezan a poner en duda la proporcionalidad de esa medida, la retirada de la embajadora. Pero antes, los hechos. ¿Qué ha pasado? Porque anoche les contábamos que la intención del gobierno era evitar de alguna manera que la escalada diplomática fuera a más, pero las palabras incendiarias de Milei esta madrugada ya directamente contra Sánchez han precipitado que la Moncloa haya decidido hoy la retirada de la embajadora española de Argentina definitivamente, lo que quiere decir que no es una retirada por un tiempo y que luego volverá. Aunque se superara la crisis en las próximas semanas, esta embajadora ya no volvería automáticamente. El gobierno español tendría que volver a nombrarla a ella o a otro, volver a pedir el plácet a Argentina y, en definitiva, reiniciar y recomponer todo el entramado diplomático. Isabel Villar. El gobierno decía anoche que el carril diplomático tiene sus plazos, pero los plazos se han acortado después de que Milei haya seguido insultando a Sánchez. Ha empezado en una entrevista esta madrugada. Claro. Y me dice, pedime disculpas. Yo le digo, no. Claro. Y porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Yo fui el agredido, aseguraba Milei, para acto seguido llamar a Sánchez cobarde porque lo han defendido ministras mujeres. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Polleras, como se dice, falda en Argentina, así que según Milei, Sánchez se ha metido debajo de las faldas de las mujeres y por eso es un cobarde, un argumento machista que ha repetido. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía feroz. La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, le ha recordado a Milei que las mujeres en política tienen autonomía y que de eso va la igualdad. En el pleno siglo XXI la política no es una cuestión de faldas o de pantalones, es una cuestión de respeto. Que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía. Es igualdad. Palabras de alegría desde la mesa del Consejo de Ministros, misma mesa en la que Álvarez, el ministro de Exteriores, ha anunciado la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires. El primer día llamamos a consultas, el segundo día convoqué al embajador y hoy, tercer día, retiramos definitivamente a nuestra embajadora de Argentina. Nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada, pero es obligación del gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas. Y más razón Álvarez cuando la agresión se produce desde la capital de España, desde Madrid. Desde Buenos Aires, Milei ha respondido inmediatamente. Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal. Y ha dicho que deberían recomendarle un psicólogo a Sánchez y un abogado a su mujer, a Begoña Gómez. El complejo de inferioridad que tiene Pedro Sánchez frente a mi persona, el psicólogo que está recomendando a Alberto Fernández que se lo recomiende a Pedro Sánchez para que madure. Y que le recomienda también un buen abogado para Begoña. Milei no afloja y ahora la pregunta es qué va a hacer el gobierno con el próximo viaje que tiene previsto hacer a España el 21 de junio para recoger un premio. Este pasado fin de semana, aunque no fue un viaje oficial, el gobierno le brindó a Milei protección, además de autorizarle a aterrizar y despegar en la base de Torrejón. Y la respuesta a esa buena fe y esa hospitalidad fue un ataque frontal a nuestras instituciones. Así que de cara a la visita del mes que viene, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa. Así ha respondido Álvarez a las preguntas de los periodistas sobre la próxima visita a España de Javier Milei. Y a raíz de esas palabras de Álvarez, Milei ha escrito esta tarde-noche en su cuenta de Twitter, dice: veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre. Aviso, yo viajaré a recibir el premio Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona. Está escrito Milei y acto seguido ha retuiteado un artículo titulado Pedro Sánchez, el fascista desesperado. Esto lo ha difundido el presidente de Argentina. Ahora vamos a escuchar a la oposición aquí en España, a los socios del gobierno, pero antes os pregunto, ¿está justificado el paso diplomático que ha dado hoy el gobierno?
No tiene mucho margen, la verdad, el gobierno, porque realmente sí hay discusión si es exagerado o no es exagerado, pero es que el exagerado es Milei. Es que es muy difícil gestionar la situación con un presidente argentino que se mueve cómodo, evidentemente le encanta Milei, está encantado con esta situación, está feliz. Es su mundo, es el barro en el que ha triunfado y en el que se mueve. Es un señor que recuerdo que hizo campaña llamando al Papa el enviado del maligno, el representante del maligno en la tierra. Es su mundo natural, pero claro, ese mundo natural de Milei no es el mundo de la diplomacia y no es el mundo de las relaciones entre países. Entonces es muy difícil. Yo no sé si no tengo la capacidad técnica diplomática para saber si esto es lo único que se podía hacer, pero sí vi la entrevista de anoche y sí vi la reacción de Milei después de que le están pidiendo, y creo que incluso en su entorno debe haber gente pidiéndole, oye, a esto hay que bajarlo un poco, porque es que detrás de esto hay muchos intereses en España y en Argentina. Milei es una persona que necesita inversiones internacionales como el comer, como cualquier presidente argentino, que eso le puede salvar la situación económica desastrosa que tiene, necesita, de hecho, está pidiéndolas y de hecho se reunió el sábado para pedirlas, se reunió con los empresarios para decirles traigan el dinero a Argentina. Bueno, en una situación así, yo no sé, insisto, no sé si el gobierno tenía mucho margen para hacer otra cosa, pero es evidente que algo tienen que hacer, porque lo que dijo ayer Milei sobre Sánchez en la entrevista y sobre las mujeres del gobierno y demás, es que es una barbaridad tras otra. Es una cosa muy seria lo que hace Milei, porque mientras era un mitin bromeando, pero es que estos son relaciones entre países. Palomera. Bueno, yo creo que está absolutamente justificada la decisión. Tampoco soy experta en diplomacia, pero lo que sí tengo claro es que en ningún curso de diplomacia está o ha podido aprender Milei que se puede venir a un país vecino a insultar a su presidente de gobierno, que es tanto como insultar a los españoles y a sus instituciones, independientemente de que la oposición no haya querido verlo así. Ayer yo creo que en el ámbito del gobierno se esperaba o se aguardó a una posible rectificación de Milei para no tomar esta decisión. Redobló las ofensas al presidente del gobierno y a las instituciones españolas y por tanto yo creo que ha adoptado esa decisión consecuentemente. O sea, lo que no se puede es pasar por alto el comportamiento que ha tenido, ¿no? Un jefe de Estado que viene en la situación en la que vino él, que ni siquiera se dignó a presentarse, ya no digo ante el presidente del gobierno, pero sí ante el jefe del Estado que había estado en su toma de posesión. Tampoco entiendo el amparo que le dieron los empresarios españoles después de escuchar la conferencia en la presentación del libro famoso del pasado viernes. Mucho menos entiendo el amparo o la equidistancia con que este asunto lo está tratando la oposición. Por lo tanto, creo que es una decisión que está plenamente justificada. Lo que me pregunto es cuál va a ser la respuesta efectivamente del gobierno cuando venga el próximo junio aquí. Se me ocurren... hoy el ministro de Exteriores recordaba que en esta visita se le ha proporcionado la seguridad que corresponde a un jefe de Estado, se le han abierto las puertas de las autoridades en el aeropuerto correspondiente. A mí se me ocurren un montón de aeropuertos o de helipuertos a lo largo del territorio español donde se le puede hacer aterrizar cuando venga el próximo junio, porque otra cosa, quiero decir, la pregunta de ¿rompemos relaciones definitivamente con Argentina? Efectivamente, como dice Carlos, hay mucho en juego. Eso hay que pensarlo mucho, ¿no? Marqués. Bueno, yo creo que no podemos pretender reeducar a Milei ni hacernos responsables o entrar a debatir todas las estupideces que diga, que son muchísimas. Mañana tiene anunciado una intervención en la que va a cantar en un estadio de Buenos Aires, con lo cual nos podemos esperar todo. Yo creo que el gobierno ha hecho bien, pero creo que tampoco tiene mucho más margen diplomático y tampoco creo que deba entrar al trapo de todas las provocaciones de Milei. Ahora bien, lo peor de Milei no ha sido las declaraciones que ha hecho sobre la esposa de Pedro Sánchez o lo que haya podido decir esta madrugada en Argentina sobre las mujeres. A mi modo de ver, lo peor ha sido que es una persona que no ha respetado la hospitalidad de vida que le prestó el gobierno español por ser presidente de un país. Es decir, Milei venía a España a intervenir en un mitin político de unos amigos suyos, son los de Vox,
y de la internacional ultraderechista que reunieron este fin de semana en Madrid, y el gobierno de alguna u otra manera, pues indudablemente le dio la cobertura de seguridad y de tratamiento que requiere cualquier presidente de Estado. Y Milei no respondió. Milei no respondió a ello, sino que acudió al mitin y se metió con el presidente del gobierno y arañó donde pudo arañar y donde sus compañeros de Vox le dijeron. Yo creo que lo próximo, lo que ocurrirá, Milei tiene que regresar a España poco después de las elecciones europeas, creo que el día 11 de junio, a un premio que le da una institución, que es la institución Juan de Mariana, es una institución de carácter liberal, y claro, Milei podrá venir si quiere, por supuesto, porque España no le va a cerrar ni el espacio aéreo ni mandarlo a un aeropuerto extraño, pero si viene, pues la cobertura que requiere un presidente de Estado, pues no se lo darán, y yo creo que hará bien el gobierno en hacerlo. Ahora, entrar todo el día que si lo que ha dicho Milei o lo que no ha dicho, es que entonces no acabaríamos, no nos podríamos dedicar a otro tipo de asunto. Por eso digo que, bueno, tampoco hay que pretender reeducarlo, ¿no? Allá el gobierno de Argentina y los argentinos que mayoritariamente lo han votado, pero es cierto que yo comienzo a ver que dentro del propio gobierno, hoy la canciller Diana Mondino ha tratado también de quitarle un poquito de hierro a este asunto, porque supongo, como ha dicho Carlos, que estarán deseando recuperar una senda que Carlos, no solo le conviene a Argentina, sino creo que también que España no se la merece. Es decir, las relaciones de los españoles con los argentinos es tan potente, tan fuerte, ha habido tantas muestras de solidaridad a lo largo de la historia entre un país y en otro, que bueno, que tampoco vamos a ir más allá. Dame un ¿no? segundo. Juanjo Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, colaborador de Hora 25. Juanjo, ¿están regulados los supuestos en los que se puede retirar a un embajador o es una decisión discrecional del gobierno de un país? Es discrecional. Hay un convenio en el que somos parte España, también Argentina, el convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas, que habla del máximo nivel en una gradación, que es el de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero esto no es una ruptura lo que ahora se ha producido, ¿no? Estamos en un nivel también de degradación diferente y es discrecional y unilateral. Para establecer relaciones diplomáticas con otro Estado, los dos tenemos que estar de acuerdo. Para adoptar medidas como las que ahora estamos comentando, estas son unilaterales, y nuestro gobierno, al amparo del artículo 97 de la Constitución, ha tomado una primera, que ya era importante, la llamada consultas, y una de mayor contundencia, que es la que conocemos ahora, que es la retirada de la embajadora, ¿no? ¿Tú crees que los ataques de Milei a Sánchez y su mujer justifican un paso diplomático de semejante calado? Es buena pregunta. Es un acto político y la motivación corresponde al gobierno. Yo creo que trasciende de lo que es una mala educación, se sea el máximo dirigente de un país o no, ese tipo de insultos a la esposa de otro dirigente, pero creo que el acto simbólico en sí va más allá que el gesto en sí de esa ofensa o de ese insulto, que por cierto también lo tuvo un ministro español, Óscar Puente, de una manera incorrecta con ese mandatario. Nos merezca el respeto que nos merece en su forma de ser, ¿no? Pero ese análisis que ha apuntado en cierto modo el jefe de la oposición, yo creo que no es acertado, en el sentido de que el gobierno sopesa todo el conjunto de circunstancias y también está lanzando un mensaje de pedagogía social, ¿no? No vale esta beligerancia dialéctica entre dirigentes de países democráticos, es algo más que una molestia por una mera frase, y adopta una decisión que no afecta, como estabais apuntando, por ejemplo, los argentinos o argentinas que estén tramitando la nacionalidad en la legación española en Argentina, en Buenos Aires, tienen a su disposición la legación, es decir, no se han suspendido las actividades, no se ha cerrado la embajada, y creo que estamos en ese nivel. Además. Juanjo, gracias. A vosotros, un abrazo. No, efectivamente, no nos olvidemos que no es una cuestión solo simbólica y la historia. Además, hay del orden de 500.000 argentinos viviendo en España y del orden de 600.000 españoles, por lo menos de pasaporte español, ciudadanos viviendo en Argentina. O sea, no es ninguna broma las interrelaciones de todo tipo, de estudiantes, de sobre todo de empresas, de todas, y en matrimonios mixtos, en fin, de todo tipo de relaciones que hay. Y eso, evidentemente, lo que estaba diciendo ahora el experto, efectivamente, en teoría, y eso se lo hemos preguntado a Álvarez
con bastante detalle hoy, eso en teoría no cambia. O sea, el hecho de que la embajada tenga, en vez de un embajador, un encargado de negocios, no hace que vaya a haber ni menos visados de estudiantes, ni menos autorizaciones, ni nada. Pero es verdad que sí significa, desde el punto de vista, sobre todo económico, yo creo que una empresa, Milei vino el otro día a reunirse con las empresas, lo montó en el último minuto, pero fundamentalmente lo que busca es dinero, evidentemente. Busca que Telefónica meta más dinero, que el Santander meta más dinero, el BBVA, todas las grandes empresas metan más dinero. Hay muchas empresas españolas, Prosegur, en fin, empresas pesqueras importantísimas. Pues les está pidiendo que metan más dinero. No sé, yo supongo que los criterios son muy complejos para tomar una decisión así, pero no sé si una empresa grande de estas, alguna de ellas incluso directamente con accionariado del gobierno, pero en cualquier caso con mucha influencia de los grandes poderes, no sé si van a tomar una decisión como meter mucho más dinero en Argentina en un momento de inestabilidad como este, porque al final tú siempre necesitas el apoyo de tu gobierno. O sea, Garamendi, cuando yo he viajado muchas veces con Sánchez en el avión con Garamendi. Garamendi es una persona, digamos, de la estructura, evidentemente, de la estructura del establishment español, es el máximo representante de la patronal, viaja con el presidente del gobierno. Garamendi, antes de recomendar ahora mismo a su entorno o tomar una decisión de decir, oye, Argentina está muy bien, pues ahora se lo va a pensar. Porque es que Milei le ha hecho hacer un ridículo a Garamendi espantoso. Porque Milei le ha obligado, porque no podían decir que no, y bueno, podían decir que no, pero no dijeron que no. El jueves, que fue una cosa muy rara, todo el viaje de Milei ha sido extrañísimo, todo ha sido atípico. El jueves, porque no tenían nada organizado oficial, y como empezó a haber polémica en Argentina, porque se venía con el avión oficial, que por cierto ha costado el viaje del orden de $400.000, están calculando en Argentina, hay bastante polémica con este viaje en Argentina, en todo tipo de medios, no solo en medios progresistas, también en medios conservadores, le están pegando muy duro a Milei en Argentina, porque se ha venido a un viaje que nadie acaba de entender, y como no lo se acaba de entender, pues pongo la reunión con los empresarios, la pongo el sábado, les llamó a todos a velocidad, la mayoría, bueno, en fin, fueron ahí, van ahí, se reúnen con Milei, se hacen la foto polémica, todos hombres, en fin, quedan fatal como han quedado, pero es que encima al día siguiente Milei les hace hacer un ridículo espantoso porque se ataca al presidente del gobierno y les hace quedar fatal. Alberto Fernández, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Presidente de Argentina hasta hace 5 meses. ¿Qué lectura hace de la crisis diplomática intensa que se está generando entre ambos países a raíz de los ataques de su sucesor, el presidente argentino Milei, contra el presidente español Pedro Sánchez? No, llega una lectura muy penosa, con mucha tristeza, ¿no? Argentina y España tienen lazos en común muy fuertes, culturales, históricos, humanos, y es incomprensible que hayamos llegado a este punto por la desmesura de una persona desbordada que en un mitin de fascistas se le ocurrió maltratar a un presidente digno como es Pedro Sánchez. Nosotros llevamos ya más de 40 años de democracia y en la Argentina alternaron gobiernos peronistas, radicales, liberales, y convivimos con Felipe González, y convivimos con Aznar, y convivimos con Zapatero, y convivimos con Rajoy, y convivimos con Pedro Sánchez, y la verdad, más allá de que sean gobiernos o que hayan sido gobiernos de distinta ideología, en cabeza de nadie estaba la idea de que podía uno maltratar a la institucionalidad de España, y lo que se ha hecho este fin de semana definitivamente ha sido de una dimensión enorme, injustificable, imperdonable. A mí solo, como argentino, me lleva a pedir disculpas al presidente Sánchez y a toda la ciudadanía española, porque en realidad ha sido absolutamente desmedido, y lo que espero es que comprendo perfectamente bien el malestar del gobierno español, pero espero que el pueblo argentino y el pueblo español, que es mucho más importante que un ocasional gobernante, sigan tejiendo los lazos de unidad que siempre tuvieron. ¿Entiende que ese malestar del gobierno español le haya llevado a retirar a la embajadora española en Argentina? Y yo entiendo que sí, máxime si el presidente Milei no se disculpa, ratifica lo que dice, habla de una conjura entre kirchneristas y el presidente Pedro Sánchez
que suena definitivamente absurda, ¿no? Porque a veces yo me lo preguntaba en las redes anoche, cómo era posible que nos hayamos puesto de acuerdo con Pedro Sánchez para que Milei vaya a un acto de Vox a decir las barrabasadas que dijo. Yeah. Que ¿cómo puede ser? Entonces, claro, ¿cómo no se va a ofender el gobierno español? ¿Cómo no se va a ofender Pedro Sánchez? Si yo me siento avergonzado de lo que está diciendo el presidente, ¿cómo no se va a sentir indignado él? ¿Pero es incontinencia verbal o esto responde a un plan premeditado por parte de Milei? Bueno, si es un plan premeditado es mucho más grave aún. Si es un plan premeditado, es un plan premeditado para lastimar al gobierno de España. De España. ¿Usted sabe lo que es España para la Argentina? La mayor comunidad española fuera de España habita la Argentina. ¿Usted sabe lo que es eso para nosotros? Hay países con los que nosotros no podemos ni siquiera pensar en tener una discusión. Uruguay, Brasil, España, son países que son imposibles de pensar que nosotros podemos tener una diferencia. ¿Cómo vamos a estar discutiendo con España? Si en verdad lo premeditó, es de una gravedad infinitamente mayor. Yo lo que creo es que, bueno, él definitivamente tiene algunas características personales que hacen que en determinados momentos se desequilibre y diga cosas tremendas y que han traído muchos dolores de cabeza, ¿no? Ha dicho barbaridades del presidente Lula, ha dicho barbaridades del presidente Petro, ha dicho barbaridades del presidente López Obrador, ha maltratado a China. China es nuestro segundo socio comercial y la ha maltratado injustamente, además. Es una persona, además, que no entiende, sigue creyendo que el mundo es un mundo bipolar donde existen los comunistas y los capitalistas, no entiende nada de lo que ha pasado. Fue a Davos y dijo que Europa estaba gobernada por el comunismo. Es una cosa que realmente excede cualquier límite de insensatez. Es mucho más que insensato las cosas que dice. Ahora, yo creo que él iba por lo que vi, por lo que difundió en la televisión, que iba con un texto escrito y que el ambiente lo movió a salirse del texto y decir lo que dijo sobre Pedro Sánchez y Begoña. Pero si uno el contexto como diría Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, y las circunstancias de estar rodeado de un grupo de fascistas energúmenos que gritan y vitorean las barbaridades que dicen, lo lleva a exaltar más sus barbaridades. Bueno, cuando recupere el instante de reflexión lo que tiene que hacer es pedir disculpas. Yeah. Pero no lo hace. No solamente no pide disculpas, sino que inventa una historia que a mí me causa gracia, porque yo no puedo entender cómo pudimos haber hecho con Pedro Sánchez, que además dice que soy su asesor, que yo soy asesor de Pedro Sánchez. Yo no puedo entenderlo. Además es de una ignorancia supina. En España, en Argentina, en cualquier país del mundo, ningún extranjero es funcionario cercano al presidente. Yo no sé cómo se anima a decir estas cosas. No sé cómo lo publicó el diario El Mundo. Bueno, qué sé yo. Le veo muy dolido, señor Fernández, ¿no? Ya no tanto en lo personal y ni siquiera en lo partidista, sino preocupado, ¿no? Por la reputación internacional de Argentina. Le veo muy tocado. Y es que lo estoy. Mire, en estos 6 meses que Milei lleva de presidente, ha viajado a una convención en Miami para abrazarse con Donald Trump y decirle "My President". De allí se tomó un avión para verlo a Elon Musk, que parece ser una suerte de ídolo de él. Ya lo ha visitado 2 o 3 veces. Se toma un avión y se va a España. En España, presurosamente le arman una reunión con empresarios porque no tenía nada más que hacer que ir al acto de Vox. Y en el acto de Vox pone a la Argentina en esta situación con España. En el medio, vuelvo a repetir, lo insultó a Lula. Me compré en las generales de la ley con Lula porque soy su amigo y lo quiero entrañablemente, pero es un presidente digno, es un hombre de bien, es un hombre democráticamente elegido.
es un líder en la región y lo maltrata como lo maltrata. Y ese es nuestro primer socio comercial de la Argentina, Brasil. Y después avanza contra López Obrador, un presidente que está dejando su gobierno con 70 puntos de imagen positiva, que todo México lo adora, y así lo maltrata. Y después va contra Petro, que lo acusa de cosas terribles. Y miren, la verdad es que la Argentina está quedando en un mal lugar. Y habla de China como habla de China. Habla con un desprecio de China que no lo merece ningún país, pero tampoco y menos China, que ha sido con nosotros un país generoso, ha sido un país que nos ha ayudado en momentos difíciles. Por favor, yo sinceramente capta bien mi malestar, porque es una preocupación seria de lo que estamos viviendo como país. O sea, estamos caminando, corriendo como desesperadamente para saltar al precipicio. Es una locura todo esto que estamos viviendo. Alberto Fernández, expresidente de Argentina, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que es muy fácil empatizar con todo lo que ha dicho el expresidente argentino, ¿no? Estamos ante, él lo ha descrito bien, ante un histriónico iluminado que cree que el mundo todavía se divide entre rojos y capitalistas, y a partir de esa premisa ataca, no ha dejado a mandatario sin atacar en todo el planeta, incluso a sus principales socios comerciales, a los estados de los que depende la economía argentina. Pero hay una pregunta que yo creo que es legítima hacerse, y es ¿qué ha hecho la oposición en Argentina o qué han hecho el resto de partidos en Argentina para que los argentinos hayan visto en Milei a un político votable? Esto es el verdadero drama que tiene ese país, ¿no? Más allá de eso, y retomando donde lo dejó Carlos, respecto a lo que puede ocurrir o no con los empresarios españoles, yo creo que antes de tomar una decisión de la ruptura de las relaciones diplomáticas, el gobierno se lo va a pensar mucho. Yo creo que esto sería un escenario terrible para España y también para la Argentina, que sería en última instancia. Pero también es cierto que los empresarios españoles, la inestabilidad que perciben no tiene que ver con esta crisis. Es decir, la inestabilidad en Argentina tiene que ver con otros factores. Esto lo que ha hecho es agravar un poco más, pero no creo que ni que Garamendi ni que la COE tengan que conceder un placet a las grandes empresas españolas para invertir o desinvertir en un país como la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que a mí me ha llamado realmente la atención, porque efectivamente las grandes empresas, lo sabemos, son siempre políticamente correctas, no se meten nunca en ningún lío, y esta vez se han metido. Yo creo que no lo había visto, a lo mejor tengo mala memoria, pero yo no había visto nunca a grandes empresas importantes como Iberia, como el BBVA, como Telefónica, Abertis, haciendo notas expresas criticando a un presidente de un país donde tienen intereses, porque luego van a tener que ir a llamar a la puerta de Milei a negociaciones de todo tipo de alto nivel, con lo cual siempre se cuidan mucho de meterse con nadie. Y esta vez, por primera vez, yo desde luego, insisto, no lo recuerdo, se han metido con Milei. Eso quiere decir que ha pasado algo muy gordo. Marqués. Hombre, ha pasado tan gordo que los ha utilizado como con Claro, es que los ha dejado muy mal. Es que los ha dejado fatal, claro. Yo entiendo también que si el presidente de la República de Argentina, que es el presidente de la República Argentina, te pide una reunión con algún tipo de empresarios, inversores en Argentina, aunque sea con pocas horas, pues te reúna. Puedo entenderlo, puedo entenderlo. Pero claro, pero el ridículo es tremendo, entonces es normal que haga este tipo de comunicado. Vamos, yo creo que no se van a romper las relaciones diplomáticas con Argentina. Yo creo que el gobierno español tiene que tener un poco de una visión larga y saber que esto es un accidente en la historia de la República Argentina. Bueno, y habrá que sobrellevarlo como sea y aguantar las críticas, el chaparrón, los insultos y lo que pueda venir, pero desde luego no se pueden dar más pasos de crisis diplomática entre los dos países, porque lo ha explicado muy bien el presidente Fernández, según socios comerciales, pero muchísimo más, no ya ni siquiera hermanos, ¿no? Decía Borges, yo creo que en un alarde de cinismo, que lo peor que le había sucedido a Argentina era la sangre italiana y la sangre española. Bueno, puede que sea cierto, pero es la única
poco más que la sangre que hay en ese país. Por lo tanto, es un país hermano, hijo o padre, ¿no? Y entonces, bueno, no creo que el gobierno, vamos a ver, ni tenga más margen, ni creo que tampoco sea necesario, ni le va la vida a España en reclamar una dignidad de Quijote todos los días ante las naderías que pueda decir Milei. Hoy hemos empezado a escuchar a algunos de los socios del gobierno, incluso al socio de gobierno, dar a entender públicamente que el PSOE quizá está empezando a sobreactuar con esto. Dudan de la proporcionalidad de retirar de Argentina a la embajadora española. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Que en el PSOE hay cierta sobreactuación con las palabras de Javier Milei es una sensación que tienen los socios cuando preguntas tanto en público como en privado. Dentro del gobierno, Sumar apoya la iniciativa de Exteriores con la embajadora española en Argentina, pero le afea que no hiciera lo mismo contra Israel. Íñigo Errejón. Nos hubiera gustado que esa respuesta hubiera sido igual de firme cuando miembros del ultraderechista gobierno de Israel acusaron de complicidad con el terrorismo a ministros del gobierno. En Podemos apoyan retirar a la embajadora, pero como en Sumar recuerdan que hay motivos suficientes para llamar a consultas a la embajadora de Israel. Nos parece bien cualquier gesto de dignidad de nuestro país ante los insultos de la internacional reaccionaria, pero no entendemos que esa contundencia no se aplique a casos mucho más graves, y aquí sí vemos una sobreactuación que puede estar muy relacionada con las elecciones europeas. En Bildu Esquerra defienden no callarse ante los ataques de la ultraderecha, pero piden mesura a la hora de dar los siguientes pasos. Algo similar piensan en el PNV, donde creen que tarde o temprano las aguas se calmarán. Me imagino que al final, dentro de un tiempo prudencial, pues las aguas volverán a su cauce en cuanto se quite toda pues esta espuma bueno, pues eso, de ambiente de precampaña. Y es que la mayoría de socios creen que el PSOE sobreactúa con este asunto porque le viene bien de cara a la campaña electoral de las elecciones europeas. Y el PP, pues obviamente también lo cree, claro. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches. Sí, los populares hablan de una sobreactuación motivada por el periodo electoral. En un comunicado, los conservadores afean al Ejecutivo no haber retirado al embajador español en Rusia tras la invasión de Ucrania y, sin embargo, sí hacerlo ahora porque Sánchez se siente insultado. Según los populares, la sobreactuación electoral del gobierno está comprometiendo la posición de las empresas españolas en el exterior. Exijo a Sánchez que reconsidere su decisión y que pare esta deriva, es lo que escribía en las redes sociales un Feijóo que ya esta mañana acusaba al presidente de poner abiertamente en riesgo los intereses económicos españoles en Argentina. Pretendemos que nuestras empresas sigan exportando al resto de Europa y del mundo y no poner en peligro que el segundo inversor, que es España, en Argentina, tenga una profunda crisis institucional y diplomática. A esto se sumaba el portavoz popular Miguel Tellado, que ha acusado hoy al ministro Óscar Puente de ser el responsable de toda esta crisis. Unas declaraciones del presidente Milei que estoy seguro que a nadie agrada, pero desde luego aquí hay un responsable claro que se llama Óscar Puente, insultando gravemente al presidente de la República de Argentina. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que el gobierno con este movimiento muestra ser mucho más contundente contra Milei que contra Putin. Se victimizan y han organizado un tremendo ataque diplomático. El presidente Sánchez está actuando al dictado de los kirchneristas. Este es un ataque al pueblo argentino y a su recuperación. Un Vox que trata de desgastar al PP con esta crisis diplomática y que hoy ha dicho que el presidente argentino Milei ha hecho mejor oposición a Sánchez que Núñez Feijóo. Carlos. No, lo que pasa es que efectivamente se le puede criticar a Sánchez. Yo creo que hoy en la rueda de prensa hemos preguntado al ministro de Exteriores por qué no lo han hecho con Israel, o incluso lo plantean de Rusia. Álvarez da una cierta explicación, no es lo mismo decir las cosas aquí que decirlas en su país. En cualquier caso, yo creo que hay una explicación más de poder. Quiero decir, España en Israel no es evidentemente influyente, no tiene capacidad, no es decisivo lo que España haga en Israel, no es decisivo lo que España haga en Rusia, son cuestiones simbólicas, se ha decidido no hacerlo. Lo que España hace con Argentina evidentemente sí es influyente, España es influyente en Argentina. La relación entre España y Argentina importa, la relación entre Argentina y España nos importa a nosotros y le importa a ellos. Es algo muy sensible y relevante. Y ahí yo creo que de alguna manera tú decías antes, Márquez decía, no se le puede cambiar a Milei. Reeducar, no se le puede reeducar, pero sí se le puede poner límites diplomáticos. Y ojo, porque lo ha explicado bien el presidente Alberto Fernández, que aquí el gran problema, y evidentemente en Argentina han votado a Milei, entre otras cosas por desprecio y por hundimiento del prestigio de Alberto Fernández y por el hundimiento del prestigio del peronismo en general, pero es verdad lo que dice.
Milei está tocando hueso con países muy relevantes. Milei ahora Milei tiene un entorno que le intenta convencer de cosas, porque es muy difícil. El portavoz Adorni es uno de los trabajos más difíciles que hay en Argentina, ser portavoz de Milei. Tienen que estar arreglándole todo el rato, se llama Adorni además. Tienen que estar adornándolo todo el rato. Es que es así, porque constantemente hace barbaridades que entre ellos la ministra de Exteriores, a la que no le hacen ni caso y está cada vez más aislada, intenta decir, bueno, no pasa nada. Este propio portavoz Adorni dijo, después de que hablara Puente, dijo, está resuelto este asunto. Sí. Y evidentemente estaba resuelto para el entorno de Milei, pero no para Milei, porque es incontrolable. Entonces lo que digo es, si empieza a tocar hueso, ya ha tocado Brasil, que se la han tenido que convencer de que, oye, no puedes llevarte mal con Brasil, que es como si nosotros nos lleváramos mal con Italia o con Francia. No puedes. Ya dijo con China, dijo, hechos comunistas, yo no quiero saber nada. Resulta que China es uno de los grandes socios comerciales y de los propietarios de la deuda de Argentina, con lo cual, poca broma, si China te cierra el grifo, se acabó. Todo eso va a conformar un nuevo Milei con el tiempo. Alguien le convencerá a Milei que no puedes romper relaciones y provocar a todos los países de tu entorno. Fugaces, Palomera y Márquez. Bueno, yo creo que no resiste ninguna comparación con cualquier otro atisbo de crisis diplomática que haya podido tener España con cualquier otro país. Lo de Milei no tiene precedentes, es un hecho insólito lo que ha ocurrido y por lo tanto yo creo que la decisión está plenamente justificada. Y respecto a las acusaciones de electoralismo o utilización partidista de la crisis que está haciendo el gobierno, hombre, podría haberse cruzado de brazos, podría haber no reaccionado, podría haber guardado silencio, pero yo creo que eso no era lo esperado ni por los españoles ni por nadie. Quiero decir, el gobierno estaba obligado a actuar. ¿Y acaso las posiciones políticas que están hilvanando todos los partidos políticos no tienen que ver con el marco electoral ante el que nos encontramos? O sea, hubiera sido diferente. Sí. ¿Acaso la posición del Partido Popular, absolutamente equidistante, no tiene que ver por su dependencia con Vox? O sea, quiero decir, todos están mirando sus intereses políticos y electorales. ¿Que el gobierno está estirando este chicle? Pues no sé yo si sí o si no, pero legítimamente puedo hacerlo, porque yo creo que la ofensa que ha protagonizado Milei, o sea, es algo insólito en la historia de la diplomacia. Márquez. Yo creo que sí, que hay algo de sobreactuación, pero no cambia en nada la realidad. Claro. Es decir, no hay ningún tipo de manipulación ni nada parecido. Con respecto a las críticas de la oposición, respecto a Rusia e Israel, es que claro, no ha venido el presidente de Israel a meterse con el presidente del gobierno en el territorio español, ni el de Rusia. Es más, en el acto de Vox hubo un ministro del gobierno israelí que no hizo otro tipo de alusiones al gobierno de España. Hubo también un aliado del gobierno portugués en el acto de Madrid y tampoco lo hizo. Para mí esa es la verdadera diferencia. Y hombre, ya decir que Milei está dolido porque no se cerró el asunto de Óscar Puente parece un poco infantil. Óscar Puente es un ministro de España, yo creo que no debió de decir nunca aquello, lo dijo en la Universidad de Salamanca y no fue a Argentina a enervar a llamar corrupta a la mujer. Sí, iba a decir a tocar las pelotas, que es una cosa como muy argentina, al presidente. Pero bueno. Sobre el fondo del asunto, sobre el hecho de que Milei llamara corrupta a Begoña Gómez, la Guardia Civil dice que no hay ningún indicio de delito en la actuación profesional de Begoña Gómez. La organización ultraderechista Manos Limpias presentó una denuncia contra ella por tráfico de influencias. Un juez abrió diligencias, encargó a la UCO, a la Unidad de Crimen Organizado de la Guardia Civil, que investigara aquello, y los agentes, ahora, según ha adelantado El País, dicen que no hay ninguna prueba de que Begoña Gómez cometiera ningún delito. Hora 25. Esta noche se ha producido la primera fractura parlamentaria de este gobierno. Sumar ha votado en contra y, por lo tanto, ha dejado caer una proposición del PSOE contra el proxenetismo. Esta proposición de ley buscaba castigar todo el proxenetismo, a cualquier persona que gane dinero con la prostitución de una mujer. Ahora mismo solo está castigado el proxenetismo cuando ese hombre, casi siempre hombres, intimida a la mujer para que se prostituya o cuando ejerce violencia sobre ella para que se prostituya. El PSOE quería cambiar eso, quería que el proxenetismo estuviera castigado siempre con penas de cárcel, haya intimidación o no la haya violencia o no la haya, y además también la proposición del PSOE buscaba castigar a los dueños de los prostíbulos.
Prácticamente el Congreso entero ha dejado solo en esto al PSOE esta noche en la votación. Han votado todos en contra, salvo Coalición Canaria y el BNG, pero políticamente lo más relevante es que lo ha hecho también, que ha votado en contra el socio de gobierno del PSOE, que es Sumar. Es una coalición en la que este asunto de la prostitución genera muchísimas fricciones, porque hay partidos que están dentro y que defienden la abolición de la prostitución, y hay otros que forman parte también de Sumar, pero que defienden que hay que regular la prostitución, que son las dos posiciones enfrentadas. ¿Qué ha hecho Sumar? Han votado todos en bloque en contra de esta proposición del PSOE, escudándose en que, a su criterio, los socialistas solo buscaban dividirles a 2 semanas de las europeas. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar, y no tan buenas, más bien amargas, ¿no?, para el PSOE, que ha sufrido una derrota en una de sus banderas por la igualdad. El Congreso tumbó su ley para abolir la prostitución, ni siquiera se admite a trámite. La votación, 184 votos en contra, 122 a favor y 36 abstenciones. Los socialistas, como dices, se quedaron solos, sin el apoyo de los socios de gobierno y de investidura, que fueron muy críticos. Y es además, Aimar, la primera vez en esta legislatura que la coalición vota dividida. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que asistió al debate, hizo de tripas corazón. Frente a un gran negocio como es el proxenetismo y la prostitución, pues las socialistas somos las que hemos dado la cara y hemos defendido, yo creo que lo que democráticamente y constitucionalmente nos corresponde defender, que es los derechos de las mujeres frente a tantas situaciones angustiosas, terribles, indignas y de explotación y de esclavitud que están sufriendo las mujeres. Sumar está dolida porque cree que el PSOE intentó sacar a relucir esas diferencias internas en torno a la prostitución, y su portavoz Gala Pin fue, yo diría que casi la más contundente. La rechazan porque consideran que es una ley electoralista, cutre, irresponsable, punitivista y que condena a una mayor precariedad y clandestinidad a las mujeres prostituidas, a no tener medidas sociales y económicas. Sí que quería decirle a mis putas indignadas del Raval, quería decirle a Janet, a Paula, a Ana, a Cristina, que no vamos a permitir que un partido que se pretende hegemónico haga partidismo electoralista con sus cuerpos y con sus vidas, porque sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas decidimos nosotras. Esquerra, PNV, Bildu, Junts también votaron en contra por razones y argumentos parecidos. El PSOE solo tuvo, sí es verdad, el apoyo del Bloque, Coalición Canaria, UPN y el apoyo de Ábalos. Se abstuvieron Podemos y Vox. El PP, que en la anterior legislatura votó a favor, hoy lo hizo en contra. No quiso brindarle un triunfo al PSOE a 2 días de la campaña electoral. Pidió la retirada de la ley porque ahora a Ana Alós le parece insuficiente. Pues bueno, que esta proposición de ley ha sido utilizada únicamente con fines electoralistas, pues que lo que podrían hacer, si de verdad creen que lo que tienen que buscar es una solución a las mujeres que sufren explotación sexual y sometidas a proxenetismo, es retirar esta proposición de ley y trabajar todos en el seno de la Subcomisión contra la Violencia de Género para conseguir una ley integral de trata, que es lo que realmente se necesita. El PP, que hizo sufrir al PSOE hasta el final, no desveló lo que iba a hacer hasta el momento de la votación, anuncia ahora que va a registrar su propia ley integral contra la trata y la explotación sexual. Mariola, buenas noches. A ti, hasta luego. Andrea Fernández, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Es la portavoz de Igualdad dentro del Grupo Parlamentario Socialista y es la persona que ha defendido hoy esta proposición de ley. ¿Qué análisis hace de lo que ha pasado esta noche en la votación? Bueno, yo creo que hay un primer análisis que para mí al menos es muy importante, y es que en política institucional el Partido Socialista se mantiene firme en su defensa de la abolición de la prostitución a través de esta ley, también del texto de trata que hemos planteado y de medidas en materia de políticas públicas como es el Plan Camino, esos 12 millones de euros que ya se han invertido en 2 años para ayudar a las mujeres en situación de prostitución. Y en segundo lugar, hago una lectura muy agria. Veo a un Partido Popular que hace menos de un año mantenía una posición comprometida con esta ley y que hoy, bajo argumentos que desde luego no se entienden, ha decidido cambiar su voto a un voto en contra, con el único objetivo de hacer daño al gobierno. Yo creo desde luego que esta causa exige mayor seriedad y mayor responsabilidad, porque no olvidemos que estamos hablando de víctimas de violencia machista. Acaba de escuchar a Gala Pin, la portavoz de Sumar, durísima con el Partido Socialista, acusándoles de hacer partidismo electoralista con los cuerpos de las prostitutas.
Bueno, no voy a hacer una valoración personal sobre lo que ha dicho la señora Pin desde la tribuna, bajo mi punto de vista, en muy malos términos. Nada más lejos de la realidad. Nosotros estamos defendiendo precisamente una ley que busca proteger a las mujeres víctimas de trata y prostitución, y desde luego que nosotros hemos mantenido nuestro sentido de voto. En el caso del Grupo Parlamentario Sumar, que en la pasada legislatura estaba integrado en Unidas Podemos, cabe recordar que Unidas Podemos tuvo un voto favorable a la toma en consideración de este texto, y además creo que cabe añadir que estábamos hablando de la toma en consideración. Es decir, sí, lo de hoy no era la votación definitiva, era que se empezaba a tramitar. Claro, la votación de hoy, para que nos entiendan los oyentes, lo que significaba era, oye, vamos a empezar a hablar y vamos a debatir sobre este texto. No significaba la aprobación definitiva de este texto. Y bueno, pues los grupos parlamentarios se han opuesto a hablar de este texto. Me resulta desolador. Ellos dicen que ustedes no han hecho nada por sumarlos, que no ha habido una negociación previa con ellos. Bueno, es completamente falso. Hemos estado hablando desde la semana pasada con todos los grupos parlamentarios, que nos han ido algunos trasladando su voto, otros han decidido jugar hasta el final a sostener una suerte de suspense que nadie entiende, como ha sido el caso del Partido Popular. Y en cualquier caso, insisto, el momento de empezar a negociar de verdad era a partir de la toma en consideración de esta ley. A partir de hoy era cuando había que empezar a negociar y hablar. Por tanto, yo lo que entiendo es que todo esto son excusas de mal pagador, porque quienes están, por un lado, asustados ante la presencia de Vox de caras a las siguientes elecciones son el Partido Popular, y en el caso del resto de grupos, pues bueno, creo que es más que desafortunado lo que ha sucedido hoy. ¿Usted cree que endurecer el Código Penal va a servir para acabar con la prostitución en España? Creo que es condición sine qua non. Actualmente tenemos una redacción del tipo penal de proxenetismo que es completamente, prácticamente inútil en la persecución del proxenetismo, y además hay otras conductas o elementos propios del mismo fenómeno que no están recogidos en el Código Penal, como por ejemplo la persecución de esos locales, de los burdeles y pisos donde se ejerce la prostitución, y también de los clientes, de los hombres que acuden a la prostitución. Por tanto, creo que este texto forma parte de una serie de políticas y de leyes que está llevando a cabo, como decía al inicio, el Gobierno de España, como la Ley de Trata, que es un texto muy contundente, o ese plan Camino, esos 12 millones de euros, entre otras muchas medidas, y sobre todo que contamos con el compromiso férreo de una ministra, de la ministra Redondo, que quiere caminar en esta dirección. Por tanto, no es que este texto, no es que el Código Penal acabe con la prostitución, es que es condición sine qua non aprobar este texto. Claro, pero habrá oyentes que se estén preguntando a esta hora si condenamos con cárcel a los dueños de los prostíbulos, a los que ponen las casas o a los que ponen el local en la 1. No estamos condenando a esas chicas, a esas señoras, a ejercer la prostitución en la rotonda, en cualquier sitio, abocadas a una mayor inseguridad, a las amenazas de la calle. No, porque como digo, este texto viene acompañado de otras medidas que ya pone en marcha el Gobierno de España y de un compromiso para seguir caminando en esta dirección. Y en cualquier caso, lo que sucede es que ahora mismo hay una impunidad que genera precisamente el estado de cosas que tú me relatas a la hora de hacerme esta pregunta. Por tanto, en ningún caso esas mujeres iban a quedarse desamparadas, porque el Gobierno de España trabaja en distintas líneas para proteger y para amparar a estas mujeres. Pero es que además, insisto, esas mujeres ya están en una situación de precariedad, ya están en una situación de marginalidad y de extrema vulnerabilidad. Que, sinceramente, creo que no hay un escenario peor que el que ya viven esas mujeres. Por tanto, creo que debemos seguir caminando, por supuesto, en la línea de medidas emancipadoras, lo he dicho en mi intervención, claro que sí, pero desde luego necesitamos una política criminal que aborde esta cuestión de una manera seria y contundente, y de eso iba el debate de hoy. ¿Ustedes no creen que en ningún caso haya que regular una prostitución decidida por la mujer? No estamos hablando de trata, obviamente, no estamos hablando de trata, estamos hablando de una mujer que, por la circunstancia que sea, decida ejercer la prostitución. ¿Ustedes en ningún caso creen que haya que regularla para darle unas condiciones de seguridad, unos derechos, unas garantías? Bueno, yo creo que hay una primera reflexión cuando abordamos este asunto, y es que me parece más relevante y que explica todo lo demás, y es por qué existe un mercado disponible para los hombres en todos los lugares de España y en todo rango de precio para que consuman prostitución, y este mercado no existe de manera equivalente para las mujeres. Yo creo que esto ya nos da una pista de por dónde va la institución de la prostitución. Y bueno, pues creo que esta es una respuesta a lo que usted me plantea. Le pregunta a Carlos Cue. No, sí, efectivamente el debate es súper complejo, lleva un montón de tiempo, pero ustedes sabían que esto estaba así. Porque digo, salvo lo del PP, que es una sorpresa, se sabía hace tiempo que tenían esta discusión.
¿Se han planteado, visto el resultado de la votación, se han planteado que no era el momento de sacarla a 2 semanas de las elecciones, tener un resultado tan duro como este? Para el propio interés del propio gobierno y el interés del debate, porque además muere la iniciativa. Bueno, yo creo que la oportunidad de sacar adelante una ley que habla de cuestiones tan relevantes y tan acuciantes como es el fenómeno del proxenetismo no está sujeto a tiempos electorales, y además creo que aquí hay un dato que es relevante, y es que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición en el primer cupo del que disponía tras la presentación de la propuesta. Es decir, hemos metido la ley en el Congreso en el momento en el que hemos tenido oportunidad de hacerlo. Para nosotros el cálculo no es electoral. Desde luego que la pregunta sobre el cálculo electoral deben contestarla aquellos que sí han cambiado el sentido de su voto, que es el Partido Popular. Perdón, pero no me refería al cálculo electoral de si les ha salido bien o mal electoralmente. Digo, si no era un momento, a 2 semanas de las elecciones, no era un momento no muy adecuado, teniendo en cuenta el resultado. Si el resultado de la votación no les lleva a reflexionar que a lo mejor no era el mejor momento para hacer esto. Yo creo que nosotros hemos presentado la misma propuesta, hemos votado lo mismo, y quienes tienen que plantearse qué ha sucedido son quienes han cambiado el sentido de su voto ante una cuestión que es tan relevante, que insisto, ha sido el Partido Popular quien ha querido jugar con este asunto porque están asustados frente a la subida de Vox, porque han considerado que no les interesaba apoyar una proposición que planteaba el Grupo Parlamentario Socialista, y creo que ante cuestiones tan graves y tan serias, jugar a cambiar el voto de esta manera, desde luego que no me parece muy serio ni me parece muy coherente. Le pregunta Esther Palomera. Hola, buenas noches. Yo, en primer lugar, mire que no soy dada al elogio, pero quiero felicitarla porque creo que las causas justas hay que defenderlas independientemente de los tiempos políticos o los tiempos electorales. Y más allá de la soledad que ha tenido hoy en la tribuna del Congreso, a mí me parece que es valiente defender esto y que es coherente con la posición histórica que ha mantenido el Partido Socialista siempre. Yo no sé si, como ha dicho su compañera de Sumar, las putas indignadas del Raval estaban indignadas por este texto, pero lo que sí sé es que en el feminismo puede haber mucha indignación porque este texto no haya salido adelante, porque, como usted bien recuerda, esto solamente es aprobar la admisión a trámite de un proyecto de ley que se puede ir mejorando, ampliando o recibiendo aportaciones de los grupos políticos si lo consideran oportuno. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Se puede considerar alguien que rechaza la abolición de la prostitución o el punitivismo, se puede considerar feminista cuando esta actividad está fundamentalmente ejercida a base de la violencia contra la mujer? Bajo mi punto de vista es incompatible completamente considerarse feminista y no defender la abolición de la prostitución, y desde luego creo que es la posición mayoritaria dentro del feminismo. El feminismo es abolicionista, y estos testimonios que hablan de una posible prostitución libre, desde luego que son completamente testimoniales. Hay algo que creo que es importante también que digamos, y es que la prostitución está sostenida sobre una demanda que implica la participación obligada de miles y miles de mujeres en España. Para obtener miles y miles de mujeres en España que se dediquen a la prostitución es necesario recurrir a violencia, es necesario recurrir a extorsión y es necesario recurrir a prácticas que son inenarrables. Por tanto, hablarnos de la libertad de las mujeres para prostituirse es desde luego una quimera, y aunque fuera así, esa libertad estaría sostenida sobre la violencia contra miles de mujeres, que además son extremadamente vulnerables y que provienen fundamentalmente de contextos migrantes. Por tanto, quien pretende defender la vulnerabilidad de esas mujeres, quien pretende protegerlas, en ningún caso puede ponerlas en la boca del lobo así. Son discursos que, bajo mi punto de vista, son inentendibles completamente. ¿Usted cree que de verdad verán nuestros ojos la abolición de la prostitución en España? No sé si la abolición, la desaparición de la prostitución en España. No tengo ninguna duda. Yo creo que España es un país donde los hombres son cada vez más feministas. Creo que España es un país feminista, creo que es un país comprometido con la causa por la igualdad y creo que lo veremos. Nosotros hoy perdemos para ganar, no tengo absolutamente ninguna duda, Aymar. Andrea Fernández, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aymar Bretos, ¿qué tal? Pues hoy hay que hablar de Toni Kroos, ¿no? Sí. Habrá que hablar un ratito del alemán. Un poquito. Que puede ser uno de los 4 jugadores que igualen a Paco Gento como el futbolista que más Copas de Europa tiene en la historia del fútbol. Solo ha habido un futbolista en la historia del fútbol que tiene 6 Copas de Europa. Bueno, pues Toni Kroos, que hoy ha dicho adiós, es uno de los que puede igualar a Paco Gento si ganan el 1 de junio en Wembley, junto a Luka Modric, junto a Carvajal y junto a Nacho. Bueno, ¿sabes quién está tocado con lo de Toni Kroos? ¿Quién? Javois. Hombre, no me extraña. Bueno, hoy hay muchos madridistas. Álvaro Benito, que vamos a abrir el larguero con él, está muy fastidiado. Le voy a decir a Javois que venga dentro. Dile que se venga en un rato. ¿Te parece? Y hablamos un poquito de Toni Kroos. Hasta ahora, Manu. Hasta ahora, chao.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues para mañana ya podremos empezar a preparar ropa que nos recuerda un poquito más a la proximidad del verano, y es que va a ser lo más característico de lo que queda de semana, que poco a poco las temperaturas irán subiendo y acabaremos en un fin de semana con calor de principios de verano, pero esta noche todavía va a refrescar, mañana una chaqueta no estará de más, y durante la madrugada todavía tendremos algunos chubascos, sobre todo entre Castellón, Teruel y Valencia. Más tarde y al final de la madrugada también alcanzarían la isla de Mallorca y Menorca. También durante la madrugada algunos chubascos, incluso alguna tormenta en Cataluña. Mañana en general va a hacer más sol que hoy, por eso las temperaturas subirán con más facilidad, y durante la tarde de nuevo tormentas, pero cada vez más concentradas en el norte de la península. Hasta mañana, Jordi. Adiós. La ruptura de hoy en la votación entre PSOE y Sumar sobre la prostitución tiene una relevancia política importante, por lo que supone de distanciamiento entre los dos socios de gobierno en un asunto nuclear respecto a los derechos humanos, pero no deja de ser una proposición del PSOE contra la que vota Sumar. Sin embargo, el jueves vamos a ver algo que institucionalmente tiene aún más peso, que es un proyecto de ley del gobierno, un gobierno de coalición, y Sumar va a votar también en contra. Una ley salida del gobierno del que ellos forman parte, la ley del suelo. Ellos estaban en contra desde el principio, pero la ley salió del Consejo de Ministros del que ellos forman parte. Y ahora van a votar en contra. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, Sumar ya se opuso formalmente a la ley de suelo cuando la aprobó en marzo el Consejo de Ministros, y ahora confirman que intentarán tumbarla el próximo jueves. Lo ha anunciado el portavoz Íñigo Errejón. Vamos a votar a favor de las enmiendas a la totalidad de devolución que se han registrado. Se trata de una norma con la que el Ministerio de Vivienda busca dar una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en la planificación urbanística, en concreto limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables, defectos de forma, según ha explicado el portavoz socialista Patxi López. Cuestiones formales que a veces han paralizado los planes urbanísticos de un montón de municipios y ciudades en nuestro país por una cuestión meramente formal. Pero según Sumar, y no solo Sumar, porque en esto también están otros socios de la investidura como Esquerra, Junts y Podemos, la propuesta del PSOE abre las puertas al pelotazo urbanístico y a la especulación. Permite que las constructoras y los promotores se puedan saltar a la torera los controles de impacto medioambiental. Es la vuelta al modelo del pelotazo de José María Aznar. Así que, al igual que ocurre con la ley contra la prostitución, al PSOE no le queda otra, Aymar, que buscar el apoyo del PP, un apoyo que dan por hecho, ya que se trata de una norma que ya pactaron con los populares en la Federación Española de Municipios y Provincias, así que no está en riesgo, pero la votación supondrá una nueva ruptura del bloque de la investidura a horas de que arranque la campaña electoral. Gracias, Ana. Márquez. Sí, yo creo que Sumar necesita cierto aire ahora que estamos en campaña electoral. Bien, es verdad que el PSOE se lo ha puesto bastante fácil, que durante algunos meses, pues no voy a decir que han estado despreciando a Sumar, pero sí que le han hecho bastante feos. Yendo al fondo de la cuestión, es una ley que es del gobierno, una ley que además viene, la reforma viene inspirada con el último gobierno del Partido Popular, y en contra de lo que dice Íñigo Errejón, no son los constructores quienes ganan. Es más, yo conozco el caso en Andalucía de planes urbanísticos de municipios muy importantes y municipios costeros que han sido tumbados en los tribunales por una nimiedad, que es lo que intenta subsanar esta ley, por un interés de parte de los constructores y de la gente que tiene el suelo, que no quería que ese plan se pusiera en marcha. Para que me entendáis, por cualquier nimiedad, por cualquier detalle mal hecho dentro de un plan de ordenación urbana, si vas al contencioso administrativo, el contencioso administrativo no solo te da la razón, sino que te tumba el plan entero. Un plan, sabéis que los planes de ordenación urbana en España es como la Constitución. Tardan muchísimos años en hacerse, son imposibles de reformar y prácticamente tienes que convivir con ello porque no hay manera de iniciar nuevos planes, ¿no? Porque tardan muchísimo. La legislación, yo creo, a mi modo de ver, es demasiado protectora. Entonces había una manera de solventarlo. Dice, oye, pues mira, pues si me he equivocado, pues no sé, poniendo la línea roja en las líneas generales cuando tenía que ser en el suelo urbano, pues en vez de tumbarme el PGO, subsano este error
error, que es un error pequeño, que no es un error que afecte al plan en general y sigo adelante. Pero no es así. Vamos, yo creo personalmente que al gobierno se lo van a terminar tumbando, porque el momento político es un momento bastante delicado. Claro, decía la compañera que la ley no peligra porque el Partido Popular y el Partido Socialista alcanzaron un acuerdo en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esto no es garantía de que la ley vaya a salir adelante y como hemos visto hoy en el Congreso con la ley para reformar el Código Penal y castigar la prostitución, el Partido Popular, depende de cómo sople el viento ese día, decidirá si lo apoya o no. Y yo creo que van a primar más los criterios políticos, partidistas, electorales, que el que salga o no la ley adelante, lo cual me parece un disparate. Y la posición de Sumar, yo empiezo a preguntarme cuál es el papel real de Sumar dentro del ámbito del gobierno. Quiero decir, porque todos los textos que salen del Consejo de Ministros son textos que han sido aprobados de forma colegiada, son textos que pertenecen al gobierno en su totalidad. Por lo tanto, esta posición errática que mantiene el espacio que lidera Yolanda Díaz, a mí me tiene absolutamente desconcertada. Entiendo que de vez en cuando tienen que asomar la cabeza para que los ciudadanos recuerden que siguen estando ahí. Y que necesitan efectivamente de cuando en cuando situarse en el foco para adquirir una relevancia que en esta legislatura no están teniendo. Pero de ahí a cuestionar casi de forma sistemática en los periodos electorales los textos que salen del Consejo de Ministros del que forman parte, me parece que es una posición bastante errática. Yo no creo que sea sistemático, de hecho creo que es una gran novedad. De hecho creo que lo que va a pasar el jueves es bastante novedoso, efectivamente, que una ley del gobierno, y se arrancaba por ahí la crónica, que una ley del gobierno se vaya a votar en contra, y creo que la explicación del voto en contra, además, por supuesto, creo que en esta semana tanto la ley de la prostitución como la ley del suelo, meter dos leyes súper sensibles, sabiendo que todo el mundo está en periodo electoral, pues sabes que te arriesgas. ¿Y tú crees que el que haya entrado la ley del suelo la semana que viene tiene que ver con la convocatoria electoral? No, pero porque tú conoces el calendario legislativo igual que yo. El calendario legislativo lo decide el gobierno. Bueno, no. Obviamente. No. Perdona, si hay algo claro. Hay un orden natural del calendario legislativo que se aprueba en la mesa del Congreso. Pero dicho esto, ¿tú crees? Bueno, sí, claro, como la UCO, ahora todo lo controla el gobierno. Palomera, vamos a ser serios. La UCO es una... ¿Tú crees ¿Quieres de verdad discutir en serio o vamos a decir vamos a discutir chorradas? En serio. ¿Tú crees que al Partido Socialista... La UCO es igual que la mesa del Congreso? ¿Tú crees que al Partido Socialista le da un voto tramitar en este momento la ley del suelo? Yo lo que digo, si me dejas terminar el argumento y no dices argumentos absurdos como el de la UCO, te digo, este es el gobierno el que elige la agenda parlamentaria. No, es la mayoría de la mesa. Que controla el gobierno. Pero perfecto, fenomenal. Perfecto. Yo lo que digo es una cosa muy sencilla, la que necesariamente, si me escuchas, estarás de acuerdo. El gobierno elige los tiempos. Si hay algo que tiene el gobierno, es los tiempos políticos. Y por eso le preguntamos ahora a Andrea Fernández, los tiempos políticos ha decidido el gobierno que en este momento hay leyes que duermen el sueño de los justos durante 3 años. Porque el gobierno, por ejemplo, la ley Mordaza, por ejemplo, como el gobierno no tenía el apoyo, dice vamos a dormirla. Eso es lo que pueden hacer los gobiernos. Estos han decidido no tirar de forma seria, porque tú eres muy serio. Sí, eres el más serio, eres el más serio de toda la mesa. ¿Tú crees de verdad que tramitar la ley del suelo la semana que viene en el Congreso al Partido Socialista le da algún voto? No, lo que digo es que está arriesgado. Sí, de verdad. Lo que estoy tratando de decir... Es que no entiendo cuál es el interés electoral. No estoy hablando de que tenga un interés... no, estoy hablando que es arriesgado. He dicho... Venga, uno a uno. Soy bastante consciente de lo que he dicho. Entonces, es aburrido repetirlo. Por el que va la semana que viene. Venga, Carlos. Porque han decidido hacerlo en este momento, pensando probablemente que tendrían los votos, y lo que digo es que se arriesgan, como le ha pasado, y vuelvo al ejemplo del proxenetismo, que evidentemente son cosas no relacionadas, pero se producen en el mismo tiempo. Es arriesgado en un momento así, en el que los políticos todos los partidos políticos están en máxima tensión electoral, es arriesgado presentar asuntos sensibles. Otra cosa es presentar un asunto típico de consenso máximo que todo el mundo te va a aprobar y ya lo sabes. Asuntos sensibles, como el proxenetismo o como la ley del suelo, en esta semana te arriesgas a que los políticos, que ya de por sí siempre están mirando las elecciones,
a 2 semanas de las elecciones te arriesgas a que te salga mal. Lo que digo es que efectivamente creo que es novedoso, no lo pasa sistemáticamente Sumar vota en contra de cosas del gobierno, y creo que en este caso, yo creo que es novedoso, de verdad, creo que no es habitual. Yo creo que no, y creo que no hay, de hecho, lo estamos comentando como una gran diferencia de una votación dividido del gobierno, no es habitual. Y lo que digo es, de hecho, en la legislatura anterior ha habido muy pocas. Y lo que digo es que este asunto, lo que pasa es que Sumar, en el asunto de la vivienda, lo hemos vivido. Pactar la ley de vivienda fue un infierno. El asunto de la vivienda, y con Esquerra también, es ultra sensible para Sumar, para Esquerra y para el PSOE. No hay acuerdo de fondo entre el PSOE y Sumar en asuntos de vivienda. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Y en esta ley no había acuerdo dentro del gobierno. Y se llegó al Consejo de Ministros sin acuerdo. Que evidentemente Sumar tiene que asumirlo, pero no lo hay. Es que no lo hay, porque son temas en los que casi nunca hay acuerdo. Bueno, la ley del solo sí es sí se aprobó con el voto en contra de Unidas Podemos, entonces, que no era Sumar, ¿vale? Y fue una novedad espectacular, estuvimos hablando meses de eso. No he dicho que fuera el único, digo que es bastante novedoso. Ha habido antecedentes en los que la coalición de gobierno ha votado por separado. Los ha habido. No, la primera vez no es novedad. Ha pasado, Carlos Cuo. Pocas ha pasado. Veces. Lo que yo digo es que de forma sistemática no se puede cuestionar cuando los textos, una vez que han salido del Consejo de Ministros, llegan al Parlamento, los socios de gobierno tienen que asumir como propio, porque son un órgano colegiado, esos textos. Y que cuestionar permanentemente la acción de tu propio gobierno lleva a Sumar a una posición muy errática ante el electorado, por mucho que intente ganar volumen, relevancia o protagonismo en la escena política, que con la diferencia y la discrepancia no lo gana, que es exactamente lo mismo que hizo Unidas Podemos en la legislatura anterior, y mira dónde le llevó. Eso es lo que le está pasando en este momento a Sumar. Por eso yo discuto el hecho de sistemático. Márquez. Venga, Juanma Márquez, que se nos ha quedado una buena noche. Márquez, señores, no se me amotinen, por favor. Venga, Márquez. A ver, es verdad que sistemáticamente no lo he boicoteado, pero sí hay precedentes. Y yo creo que sí hay desde hace unos meses un ambiente de mayor divergencia entre los dos socios de gobierno. Algunas veces en positivo y otras veces en negativo. Es decir, en positivo, el asunto de los toros. El asunto de los toros es sacar un poquito el pie del tiesto. Sumar también tiene su derecho a salir del gobierno, a dejarse notar. Ahora, a mí me parece, dentro de un gobierno, dentro de un socio de coalición, aquellas leyes que salen desde el gobierno hacia el Parlamento tienen que ser refrendadas por los dos socios. Hombre, eso no puede ocurrir lo contrario. No puede ocurrir lo contrario, porque sobre todo va en contra de la credibilidad del propio gobierno. Un gobierno al que su socio le boicotea o se apoya con el PP para tumbarle normas como las que o el traslado para entrar a ser tramitado, como lo que ha ocurrido esta tarde, pues al final se proyecta como un gobierno que no es serio ante el resto de la ciudadanía. Por cierto, no gana ninguno de los dos. Algo se está moviendo en la ultraderecha europea. Hoy el partido de Marine Le Pen en Francia y el de Matteo Salvini en Italia han roto con Alternativa por Alemania, que es el partido de la extrema derecha Alemania. Hasta ahora iban todos juntitos en Europa, en una coalición que se llama Identidad y Democracia, pero Le Pen y Salvini han roto con Alternativa por Alemania, después de que un dirigente de ese partido haya dejado esta frase en un periódico alemán. Dice: yo no diré nunca que quien tenía un uniforme de las SS era automáticamente un criminal. Esto lo ha dicho un dirigente de Alternativa por Alemania, y por esta frase Le Pen y Salvini han roto su alianza tradicional con este partido alemán. A partir de aquí surge una pregunta: ¿de verdad les ha escandalizado tanto esa frase? ¿No conocían a su socio? ¿O es que estaban esperando cualquier pretexto para romper con los ultras alemanes, ahora que el PP europeo, Ursula von der Leyen, está dispuesta a pactar con los ultras si no se muestran demasiado ultras? O sea, si son ultras pero aseaditos, como Meloni. Ahora que Le Pen y Salvini han visto esa puerta abierta, ¿ahora ya les molestan sus socios filonazis de toda la vida? Alejandro Becerra. No nos sentaremos más con ellos durante la próxima legislatura. Con este escueto anuncio, el director de campaña del candidato de Le Pen a las elecciones europeas ha roto todos los puentes con Alternativa por Alemania. No van a formar parte del mismo grupo parlamentario que salga de las urnas el próximo 9 de junio. Todo por estas palabras que soltó Maximilian Krahn, el candidato ultraalemán, en el periódico italiano La Repubblica. No diré nunca que quien tenía un uniforme de las SS era automáticamente un criminal. Reagrupación Nacional, el
del partido de Le Pen, justifica la decisión diciendo que no se han aprendido las lecciones y por tanto asumen las consecuencias. Al mismo tiempo, la Liga de Matteo Salvini ha decidido no formar parte de una futura coalición con Alternativa por Alemania en el Parlamento Europeo. Como siempre, Matteo Salvini y Marine Le Pen están perfectamente alineados y de acuerdo, han dicho en un comunicado. Más allá de las abultadas palabras de Kahn, el candidato acumula varios escándalos. Por ejemplo, su asistente parlamentario fue detenido a finales de abril al ser acusado de espiar para China. Tanto el partido de Le Pen como el de Salvini iban a formar parte de la coalición Identidad y Democracia, con partidos como Alternativa o el del primer ministro de Países Bajos, Geert Wilders. Ahora se abren nuevas posibilidades como integrarse en la coalición de Meloni, donde está Vox, o incluso pactar con el Partido Popular Europeo. Recordemos que su candidata, Ursula von der Leyen, It depends very much on how the composition of the parliament is and who is in what group. abrió la puerta a un posible pacto con la coalición de ultraderecha, además de Antonio Tajani, ministro de Exteriores italiano y miembro de los populares europeos. Io mi auguro che si possa lavorare con l'ICR, si possa lavorare con i liberali. Que decía, no todos van a ser socialistas en Europa. La campaña de las elecciones europeas comienza este jueves y los equilibrios entre los partidos de derecha, liberales y ultraderecha van a ser fundamentales. Movimiento de placas. Palomera. A tu pregunta de si no sabían lo que era Alternativa por Alemania y qué representaban y qué defendían. Les ha sorprendido en una entrevista en un periódico. Rotundamente sí, lo sabían. ¿Puede haber táctica política en esto? Seguramente, pero bienvenida sea, la ruptura. Quiero decir que es que aquí hemos tenido hace 4 días en España, en la Plaza de las Ventas, un acto donde se cantaba el cara al sol, se saludaba con el saludo fascista y se reivindicaba a Franco y no pasa nada. Y no ha pasado nada. Y esto, en según qué países, no puede ocurrir. Marqués. Hay dos grupos de ultras, dos grupos parlamentarios ultra en el Parlamento Europeo. Está ECR, donde está Meloni y está Vox, y hay otro grupo que es ultra, pero donde están, por así decirlo, los más levantiscos, que básicamente estaba Le Pen, Salvini, hasta hoy, o ya veremos en el futuro si seguirá, y Alianza por Alemania. Yo creo que básicamente, antes decía ahí, pero ¿quién manda la UCO? ¿Quién manda la Fiscalía? Yo diría, ¿quién manda en Europa? En Europa manda Alemania, y sigue mandando a Alemania. Y Alemania, como país, no acepta a este grupo de extrema derecha, a diferencia de lo que ocurre con otros partidos populares en el resto de los países europeos, que sí se acepta a un tipo de ultras que no ponen en cuestión del todo a la Unión Europea. Y yo creo que lo que hay un desplazamiento claro antes de las elecciones al Parlamento de Le Pen y de Salvini hacia el otro grupo donde está Meloni y Vox, para dejar completamente aislada a Alianza por Alemania. Yo no sé si es bueno o es malo, o si se van a confundir todos los zorros por la noche, pero indudablemente creo que sí, que hay un grupo que es ultra, un grupo ya no solo xenófobo, sino revisionista, con una de las mayores tragedias que ha ocurrido en Europa, que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y es normal que se vayan saliendo de allí. Y lo que me hace ver, y de lo que no tengo ya casi ninguna duda después de este movimiento, es que este grupo de ultraderecha, ECR, entrará dentro de las negociaciones de la Comisión Europea, entre otras razones porque hay una presidenta de gobierno de uno de los grandes países europeos, que es Italia, que está dentro de este grupo. Carlos. Efectivamente, este grupo lo que quiere es mandar en Europa, y para mandar en Europa, pues a lo mejor tiene que dejar caer algún tipo de lastre, y efectivamente menos mal que existe Alemania, porque menos mal que en Alemania todavía nos dan ejemplo y nos dan lecciones de lo que hay que hacer, de lo que hace la derecha moderada, de que renunciar al poder, como renunció Merkel en una provincia, en un Länder muy relevante, cargándose incluso a su posible sucesora. En fin, Alemania también nos vuelve a dar ejemplo con lo que están haciendo las empresas defendiendo la democracia. Alemania siempre no solo manda, sino que hay que mirarle siempre porque pasan cosas, pero evidentemente hay un grupo que quiere mandar en Europa, y que yo creo que es muy probable que vaya a mandar, porque la derecha moderada europea les va a abrir la puerta a la Comisión y quieren mandar. Y también es que es un despropósito, incluso lo que hemos visto este fin de semana con Milei y con todos estos, es que este grupo que ahora ya Sánchez llama la internacional ultraderechista, es un despropósito que estén unidos.
porque todos son, y probablemente con el tiempo se irán separando unos de otros, porque todos son ultranacionalistas. Si alguno de los militantes de Vox que estaban escuchando a Marine Le Pen se parara 2 minutos a pensar qué pasaría si gobernara Marine Le Pen Francia, lo primero que pasaría es que los intereses de los agricultores españoles que votan a Vox se verían gravísimamente perjudicados por el hecho de que Marine Le Pen llegara a presidenta de Francia, porque lo primero que haría sería decir, los agricultores franceses primero y los agricultores españoles con sus hortalizas y con sus frutas ahí se queden y que no pasen la frontera, con lo cual es que esta gente no puede estar unida. Pero ¿sabes lo que está haciendo Vox allí donde gobierna aquí en España? Por ejemplo, en Burriana gobiernan con el PP. El concejal de Cultura es de Vox. Ha impedido que la biblioteca municipal compre las películas de Barbie y de 20.000 especies de abejas para incluirlas en el catálogo, ¿no? Barbie es una película feminista, 20.000 especies de abejas es sobre la infancia trans. El concejal de Vox reconoce que la biblioteca pidió comprarlas para tenerlas ahí, para que los vecinos pudieran ir a alquilarlas, a llevárselas a su casa. Y ellos dicen se han negado por la marcada ideología de género y LGTB de esas películas. Joan Jimeno. Sí, ha sido el propio Jesús Albiol el que ha reconocido en Radio Castellón, en la cadena SER, que no firmó la petición de los funcionarios municipales que pedían la compra de Barbie y de 20.000 especies de abejas. Al igual que yo, todo lo que propongo a los técnicos no se hace, pues todo lo que proponen los técnicos yo no lo firmo. Pero intenta despejar el asunto poniendo el foco en un funcionario que dice es el que ha filtrado la información y le ha amenazado en antena con el despido. Se ha vulnerado la confianza que debe existir entre el técnico y el superior jerárquico. Y eso podría justificar la destitución inmediata de la plaza. Esto ha encendido todavía más las críticas de la oposición, que le ha pedido al propio concejal que dimita y al alcalde del Partido Popular que le cese. Hauria de destituir l'alcalde. Fer cacera de bruixes de funcionaris és passar absolutament tots els límits. Hacer caza de brujas de funcionarios es sobrepasar todos los límites, decía el diputado de Compromís en les Corts, Vicent Marsà. Además de pedirle también la dimisión, la diputada socialista María José Salvador le ha afeado la censura y la elección arbitraria de los contenidos culturales de la Biblioteca Municipal de Burriana. Supose que si li posen un documental de Milei, vostè estarà encantat. Vostè el proposarà al funcionari que compre el documental de Milei. Si le ponen un documental de Milei, estará encantado y le propondrá al funcionario que lo compre, le ha dicho. No es la primera polémica de la Concejalía de Cultura de Burriana, que hace unos meses ordenó que se apartara de la sección infantil de esa misma biblioteca una serie de libros sobre diversidad sexual, algo que al final no se llegó a hacer. Carreño, te he dicho que tenía un amigo que estaba tocado por el cross. Por favor, no me extraña. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo pasa? O sea, ¿cómo de triste estás? Pues fíjate que más que triste estoy muy agradecido, de verdad. No he sentido yo una tristeza muy amarga. No sé, me gusta mucho cuando un tipo cuando un jugador profesional tiene el coraje de retirarse antes de jugarse una final de Champions. Por si alguien ha estado completamente desconectado del mundo hoy, Toni Kroos ha anunciado que deja el fútbol profesional en cuanto termine la temporada y hoy el madridismo se ha visto obligado a despedirse de una de sus leyendas de la última década, una leyenda que ha decidido además dejarlo en lo alto, que nadie vea el declive. Esta 10ª temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última, es la decisión correcta. Siempre tenía la idea de acabar de mejor manera. Si en unos años habláis de Toni Kroos, os recordáis cómo fui. ¿Tú cómo lo vas a recordar, Javois? Yo lo voy a recordar como un tipo que me hizo muy feliz y que me lo hizo pasar muy bien durante 10 años inimaginables para cualquiera que estuviese en Lisboa en el minuto 90. Bueno, en Lisboa no, llegó un año después, llegó a Milán, pero vamos, ahí empieza el ciclo de Champions ganadas. Creo que la mejor despedida, ha habido muchísimas de sus compañeros. Una de las mejores fue la de Luka Modric, su socio en el campo durante los últimos 9 años, que decía, fue divertido, fue muy divertido. Hemos pasado unos años divertidísimos. Y mira que este tipo en el campo serio, ordenado, el tipo sobre el que se sostiene el equipo, el tipo sobre el que hace mover y bascular, el tipo que acapara el balón cuando el rival aprieta, y dices, pero yo me lo he pasado tan bien con este tío cuando tenía el balón en los pies. Yo ¿sabes con qué me quedo, Javois? Con un futbolista que ha tenido la misma precisión para pasar el balón a sus compañeros que para gestionar su carrera. Con la misma precisión que le ha pasado el balón a sus compañeros, con esa misma precisión ha gestionado su carrera como pocos futbolistas, con una personalidad. Él ha decidido cuándo llega, cuándo se va, cuándo deja la selección, cuándo vuelve, estando arriba del todo, sin que nadie le diga cuándo te tienes que ir. Eso ha sido a la altura de los más grandes, ¿no? A mí me maravilla eso, la capacidad de ser jefe siempre, de controlarlo todo y dejarlo un poco pronto, porque no nos olvidemos.
Este hombre por lo menos tenía un par de años muy buenos por delante y dice, no, yo me quiero ir en lo más alto, que es lo contrario de lo que hace el resto de la humanidad. Ahí está Modric con 38, ¿no? Él con 34. Y se lo está pasando en grande Modric, con lo cual se podía hacer lo otro, pero es un jefe eterno de sí mismo, ¿no? Totalmente. Hay una frase de Xabi Alonso cuando le fui a entrevistar a Múnich, cuando se retiró, el último año también, en el Bayern de Múnich, peleando por todos los títulos, consiguiendo varios de ellos, que dijo, hay que irse siempre cuando aún te pueden echar de menos. Exacto. El fútbol es muy cruel. Sí, señor. No le iba a ser esta noche, irnos ya, que nos echen un poquito de menos. Cierras tú, ¿no, Carreño? Con Álvaro Benito de Toni Kroos, entre otras cosas, que Álvaro Benito está más afectado que Manuel Javois. Yo creo que sí, está tocado. Sobre todo porque cree que no hay nadie que le pueda sustituir. Así que ahora hablamos de Toni Kroos con Álvaro Benito. Tenemos a Nedrín y luego va a estar también Marcelino, que desde que llegó al Villarreal, ha sido el último entrenador que se ha enfrentado al Real Madrid. Desde que llegó al Villarreal, su equipo es tercero. En la segunda vuelta ha sido tercero en la Liga. Esther Palomera, Juanma Márquez, Carlos Cue, Manuel Javois. Un abrazo, amigos. Aquí te quedas, Carreño. Hasta luego. Hay que ser alemán para hacerlo. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.